cuando veo a alguien que no ha emprendido y empieza a emprender, realmente veo un cambio en esa persona, no sé, la autoestima, ganas confianza, te empodera en el buen sentido, ¿no? Buenos días, muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros en el siguiente episodio de ¿Qué sigue?, donde hablamos sobre innovación. El día de hoy estamos con Luciano Paya, el cofundador de Batec. Luciano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Carolina, un placer No, acompañarnos. pues platícanos primero qué es Batec para los que no saben qué es. Bueno, Batec, no me gusta decir una empresa de inteligencia artificial porque ahora con el boom tal vez no nos conviene, pero bueno, realmente hacemos inteligencia artificial, hacemos computer vision. Lo que hacemos es transformar las cámaras de videovigilancia de las empresas, las transformamos en inteligentes, sin necesidad de instalar ningún hardware adicional. Eso lo potencia muchísimo en cuanto a escalabilidad. Y lo que hacemos es resolver temas de seguridad y productividad en empresas, desde robo hormiga, prevención de accidentes, conocer el flujo de clientes en una tienda, por ejemplo en retail, hasta diferentes patrones de comportamiento. Desde atacamos temas de retail hasta warehouse, o sea, todo el tema de almacenes también. Y platícanos por qué decidieron fundar esto. Yo llegué a Querétaro, como te comentaba hace un ratito, fuera de cámara, y con Salvador nos conocimos en 2017, mi cofundador. Yo soy diseñador industrial y él es ingeniero, o sea, en sistemas computacionales, y, y vimos una gran necesidad en el tema del transporte público. En realidad empezamos trabajando con transporte público, resolviendo temas de seguridad. Veíamos, y lo seguimos sintiendo, ¿no? Creemos que el transporte público realmente no es para todos y sobre todo para las mujeres y adultos mayores, pero nos encontramos con muchísimas dificultades para poder hacer crecer ese proyecto y decidimos hacer el famoso pivot en el mundo de la tecnología y de las startups, que fue pues, buscar por otro lado, y vimos en el sector privado una gran oportunidad de poder aportar mucho valor con lo que ya habíamos creado, ¿no? De decir, bueno, no tiremos a la basura todo el trabajo que se realizó esta tecnología y a través igual de Computer Vision empezar a transformar los datos de las empresas, ¿no? A partir de imágenes que hoy tal vez no le estaban generando interés o realmente, como siempre digo, tenían esas cámaras en las empresas de objeto disuasivo, pero no como una herramienta de valor para tomar nuevas decisiones y mejores decisiones. ¿Cómo fue este cambio de tu primera visión no funcionó y se tuvieron que enfocar en algunas? Post pandemia fue cuando decidimos iniciar con lo que te digo, de transporte público. Le dedicamos alrededor de un año, un poco más, y obviamente uno hace lo imposible. Como emprendedor quieres buscar el sí siempre y ejecutar con acciones que te lleven a poder concretar lo que has soñado, ¿no? Porque todo empieza en un sueño, después lo bajas a metas y bueno. Pero, ¿qué nos llevó a tomar esa decisión? Realmente trabajar, no importa el país, siempre trabajar en el sector público es muy difícil, ¿no? Es muy cambiante, los tomadores de decisiones también van cambiando, entran concesionarios de por medio, entonces tú no estás tratando directo tal vez con el gobierno, sino con un intermediario, y ahí nos encontramos con muchos stoppers y barreras que nos impedían mostrar el valor saboteos, que te desconectaban las cámaras, los equipos. Realmente dimos todo para poder concretarlo, perdimos mucho dinero, por supuesto, es parte del aprendizaje, pero también aprendimos mucho y descubrimos algo muy interesante, que logramos, tal vez con muy poquito y con un equipo muy pequeño, porque empezamos Salvador y yo y un par de personas, y logramos algo muy interesante que muy pocas empresas de Computer Vision habían logrado, que fue pues, poder transmitir datos, por supuesto, en movimiento, en un autobús, pero luego de eso fuimos más allá y eliminamos el tema de hardware, ¿no? Ya trabajando en empresas, y eso nos permitió ser mucho más escalables, diferenciadores, y bueno, lo que has visto este último tiempo que se ha escuchado, gracias a Dios, bastante de debate, y realmente todavía no la creemos porque cuesta, pero la verdad hemos crecido bastante y eso también te abre muchas puertas a poder seguir replicando esto, por ejemplo, con ustedes. Estoy muy agradecido por el reconocimiento, estamos muy agradecidos, Ailán, por el tema de que nos presentaron muchas empresas, nos han acercado a partir de la exposición que tuvimos con ustedes, y eso para nosotros también es importantísimo, ¿no? De que
no solamente los grandes corporativos, sino empresas familiares muy grandes que tal vez uno no conocía, que identifiquen el valor que puede aportar nuestra solución, también es muy gratificante y muy importante para nosotros. ¿Cómo llegan ustedes con su primer cliente? Bueno, primeros clientes fueron pequeños, digamos, pymes, y luego empezamos a tener bastante difusión por reconocimientos y demás. Y el primer gran cliente, o sea, corporativo grande, Coca-Cola. Wow. Entonces, sí, difícil, pero también muy desafiante, y esos desafíos nos encantan. El mundo de la innovación creo que es donde te tienes que aventar de cabeza y en algunos momentos pasas realmente no tienes todo todavía para poder atender esa demanda y te avientas de cabeza, literal, sí puedo, y en realidad en tu interior sabes de que está difícil, pero bueno, lo puedes lograr. Pero lo puedes lograr, y sí, la verdad estamos creciendo dentro de Coca-Cola y bueno, otras empresas, algunas por confidencialidad, por temas sí, no se puede, pero marcas como Burger King, Subway también estamos trabajando con ellos. Muy interesante, la verdad, y ya con partners también en otras regiones. Entonces también, pues eso es lo que te permite posicionar la marca, ¿no? Que algo que también, no sé si te lo he comentado, en Bastec no hemos invertido ni un centavo en marketing desde que empezamos. Tal vez un error, no sé, pero hemos crecido orgánicamente, ¿no? Y eso habla también de que ya la gente, los tomadores de decisiones ya están más abiertos a innovar dentro de las compañías, que antes era muy difícil. Sí, definitivamente. ¿Y cómo han logrado generar esta confianza, que al principio es muy complicado? Muy buena pregunta. De hecho, creo que eso es muy natural. Va primero en los valores de la empresa. Algo que tenemos muy afianzado y muy arraigado dentro del debate, que es la cultura, y de transmitir esos valores. Entonces, prácticamente a los clientes que llegamos, primero queremos que nos vean como, no nosotros como un cliente de ellos, ni ellos nosotros como un proveedor, sino como un aliado, y eso nos permite también afianzar relaciones. Todo es cuestión de confianza, ¿no? Y de relación. Entonces tratamos primero de generar esa confianza, que vean el apoyo de que realmente nos interesamos en involucrarnos en su operación, de conocer a detalle qué les duele, cómo van a tener un ROI mucho más agresivo, más rápido, y entonces ahí es donde ven el compromiso y se genera esa confianza. ¿Qué considerarías tú que ha sido lo más complicado de ser un innovador? Que te crean. Que te crean. Pues todos los que innovan, pues siempre al principio estamos locos, y nos reímos mucho con Salvador, con mi socio, porque esto siempre lo decimos. Yo traigo a la mesa siempre ideas muy locas, ¿no? Yo soy pues, el emprendedor, todavía emprendiendo, él es muy técnico, es un crack, ¿qué decir? Y entonces yo llego con las ideas locas. Entonces hace un tiempo le digo, no, la verdad que te admiro porque te vuelvo loco, ¿no? Te traigo ideas locas que después hay que aterrizarlas y pasarlas a código, ¿no? Y me dice, no, yo estoy más loco que tú porque te sigo, me dice, ¿no? Entonces, el tema de innovar es eso, que al principio nadie te cree, te tiran a loco, que es imposible, pero es muy bonito cuando empiezas a demostrar que no estabas tan loco y que se puede, y que todos podemos, y si alguien en Estados Unidos, en Silicon Valley lo logró, ¿por qué no en Latinoamérica? ¿No? Sí, 100%. Entonces, prácticamente es eso, y atreverse. Siempre le digo a la gente que no se atrevió a emprender que es lo más bonito. Para mí, de hecho, a mí me emociona hablar de emprendimiento porque mi vida ha sido emprender, y no me veo de otra manera. Y cuando veo a alguien que no ha emprendido y empieza a emprender, realmente veo un cambio en esa persona, no sé, la autoestima, ganas confianza, te empodera en el buen sentido, ¿no? Sí. Sí, 100%. En ti mismo, de cómo te sientes. Yo creo que y no es por dinero, porque eso tarde o temprano llega porque trabajas y se dan los resultados, pero transformar la vida, bueno, puede ser, dependiendo si es B2B, tu empresa, o B2C, pero transformar de un usuario, aportarle un granito de arena a ellos o a una empresa, eso es lo más lindo, ¿no? De ver tu producto que lo está utilizando una empresa, es fantástico. Y platícanos cómo conociste a Salvador. Bueno, tenemos un muy buen amigo que queremos mucho. Osvaldo Rojas es el subdirector de software de Oracle México. Un crack, tiene como 3.000 desarrolladores a su cargo en el campus Guadalajara.
uno de los campus más grandes de Oracle está en México, Sí, sí. de desarrollo de software. Y por medio de eso traía un proyecto, una de las tantas ideas locas que he tenido. Ya sabes, cuando eres emprendedor quieres hacer de todo y bueno, unas se hacen y otras no. Y me presentó a Salvador en el 2017 para ver si sumaba esa locura. En ese momento no. Y nos empezamos a llevar muy bien, generamos una relación, nos hicimos amigos. Y post pandemia, sinceramente no recuerdo bien en qué etapa, si ya terminando la pandemia, durante o después, pero más o menos, porque uno trata de bloquear esos momentos como que no estuvieron muy padres, ¿no? El encierro. Decidimos empezar a trabajar juntos, de hacer un proyecto. Dijo, ahora sí me lanzo a emprender y la verdad que sí, tenemos una gran relación y aparte hacemos muy buena mancuerna, ¿no? Yo desde la parte de liderazgo, en la parte empresarial, digamos, desde comercial, operación y el equipo, y él desde la parte de tecnología, te digo, de poder materializar esas ideas a un producto y que después sea escalable. Trabajamos muy de la mano y bueno, hoy hemos ido creciendo con el equipo. Entonces, la verdad que sí. Un argentino y un mexicano haciendo tecnología en Querétaro. ¿Cuántas innovaciones anteriores a esta habías hecho? O platícanos un poquito de esta parte de tu vida. Bueno, innovación como tal, un proyecto anterior que no lo cofundé yo, pero estuve muy pegado, era un app de delivery llamado Bula App en Argentina y tratamos de lanzarla acá, pero no funcionó. Pero bueno, si vamos a la parte de emprendimiento, fueron negocios tradicionales. Mi primer emprendimiento fue a los 11 años por accidente, por travesura, lo he contado varias veces, te lo platico. Pues mi mamá no estaba en la casa, estaba trabajando, yo veía que había siempre libros ahí que bueno, yo sentí que nadie los leía o no los habían leído, no sé, yo estudié más chiquito de la familia, ¿no? Y entonces la travesura de agarrar me llamó la atención, yo era muy penoso, aunque no lo creas, me daba pena, para mí soy un pueblo, te pongo en contexto, soy un pueblo de 50.000 habitantes, se llama Tres Arroyos, y siempre, no sé, yo tenía el prejuicio de que vender estaba mal, no sé, como que te tenía que dar pena, no sé, tenía 11 años, no me juzgues, pero, y entonces quería, no sé qué me pasó por la cabeza, agarré los libros, con un amiguito los etiquetamos, con precios, y salimos a vender libros que nadie usaba en la casa, que nadie leía supuestamente, pero no eran míos, eso sí me da pena, y salimos a vender los libros en el barrio, bueno, acá es la colonia, y los vendimos todos, por supuesto, ¿no? Imagínate, no creo que hayamos hecho un muy buen negocio. Y cuando regresa mi mamá, pues como aprendizaje, y le agradezco la fecha, pues en lugar de regañarme, me dijo, bueno, vas a reinvertir lo que ganaste. No me acuerdo, pero... Y empecé a comprar libros usados y vender libros. Con eso me quitó bastante la pena de vender, y a tal punto algo que muy poco, el otro día a un amigo le conté, le digo, ¿tú nunca te enteraste de esto? Le digo, mi mamá trabajaba en una administración de una terminal de autobuses, y entonces a veces tocaban parte operativas, que turno noche y demás, y mi mamá, para no dejarme solo, me llevaba con ella. Y entonces yo, para entretenerme, ahí en la noche, en madrugada, me puse a vender refrescos y ¿cómo se llaman? Snacks. Y ahí fue cuando le perdí el miedo. Me subí a los camiones, viste, como fue el primer Plus ADO, ¿sí? a vender refrescos, gaseosa le llaman allá, pero nunca le perdí la pena media, porque fíjate que hasta la fecha muy poca gente lo sabe, porque tenía miedo que alguien me viera. Bueno, era muy así como de qué dirán, y es algo que hoy... Ya, para nada. No, hoy me vale, o sea, lo único que me importa es ser quien soy, no aparentar nada que no soy. ¿Qué pasó en tu vida para que te dejaran de importar los juicios ajenos? Me pasaron muchas cosas en cuanto a lo familiar y, o sea, golpes duros que te da la vida, ¿no? Sí. De la familia, con amigos no, la verdad, porque tengo grandes amigos de toda la vida y es lo que más aprecio, y la relación que tengo con mi madre y dos de mis hermanos, pero tuvimos
tuve una situación difícil con uno de ellos. Cuando vine a vivir a México, digamos, yo vine después de la uni, tenía 23 años, con $300 en el bolsillo, mis hermanos ya estaban en Puebla, y bueno, la relación más fuerte que tenía con uno de mis hermanos se terminó, y entonces aprendí que de nada sirve tampoco pensar que ya tienes todo resuelto en cuanto a lo emocional, en cuanto a las relaciones cercanas, que de la noche a la mañana todo se pudiera cambiar, y ir al carajo literal. Y entonces, si en la familia, en el núcleo familiar llega a ese nivel, ¿qué puede llegar a pasar fuera, no? Entonces, yo era mucho del prejuicio, del qué dirán, y eso me hacía sentir muy mal, ¿no? Empecé a tomar terapia a raíz de todo este tema personal, y empecé a comprender cosas que no las entendía, de que a nadie le importas, en realidad, el afuera, el que no te conoce, ¿qué le importa cómo te ves, o cómo hablas, o qué haces? Lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo, cómo eres, los valores que te inculcaron en tu casa. Yo a mi mamá estoy re agradecido, todo lo que me pasó, bueno y malo, es gracias a ella lo que aprendí. Y yo creo que lo más importante a la hora de salir a la calle es mostrarte tal cual como eres, mostrarte vulnerable, que es lo que comparto mucho con el equipo de Batec. Sí, en Batec yo comento mucho eso, soy el llorón del equipo, soy el sentimental, y no tiene por qué darte pena, ¿no? De equivocarte. Yo siempre les digo, mientras ustedes propongan resolver, lo único que no acepto y no me gusta es que digan no sé o no puedo, ¿no? Pero preguntás, o sea, si no sabes, pregunta. O sea, nosotros tratamos de inculcar mucho el preguntar y el mostrarte vulnerable si te sientes mal. No somos robots, entonces no quiere decir que todos los días tengas que venir con la misma cara. Estamos remotos, aparte es muy complejo, no tenemos equipo en México, en Argentina. Es muy difícil, por supuesto, estar en piloto automático es imposible, somos humanos. Entonces trato de que se expresen, que propongan, que si se sienten mal, hablar de cualquier cosa. En los 1 a 1 que tengo con los chicos, terminamos hablando de cualquier cosa menos de Batec. Y para mí lo más importante son las relaciones, y eso te permite mostrarte tal cual como eres y construir relaciones de calidad, ¿no? Para mí es lo más importante. Mira, de la innovación nos fuimos a ya temas más profundos, pero realmente eso. Y bueno, no te terminé de contar el tema de emprendimientos. Siempre me encantó, a partir de ahí me empezó a gustar el tema de las ventas y estaba obsesionado por vender cosas. Y todavía no era el boom de Alibaba y todas estas plataformas, no se conocía prácticamente. Estaba terminando prepa, empezando universidad, y empecé a importar diferentes productos de temporada así de electrónicos, y a vender en línea, tienda en línea, y demás, hasta, para resumirte, hasta después llegar a México, y en el correr de unos años, después de temas de mi hermano y demás, a importar contenedores, a exportar, porque montamos una fábrica con uno de mis hermanos de displays POP. Lo único que tal vez materialicé diseño industrial fue ahí, y como que veo mucho eso en los emprendedores de tecnología. Te pones a hablar y realmente ninguno se está dedicando a lo que estudió, ¿no? Es muy llamativo, pero todos emprendedores natos. Y bueno, con esa empresa sí crecí mucho. Con mi hermano crecimos mucho con esa empresa. Después en la pandemia, hacemos material POP, son módulos de degustación que ponen en los super. Ok, ajá. Y sí, para exhibición. Ajá. Entonces todo eso se fue para abajo, y yo ya venía picadísimo cuando empecé a hacer tecnología. Con la aplicación que quería hacer, que Chava me rechazó cuando nos conocimos, que pues ahí te va la cotización, ¿no? Pues no puedo desarrollar eso así, ¿no? El mundo startup es diferente. Y ahí me empecé a picar, a meter mucho a estudiar por mi cuenta. Soy de que muy obsesivo con algo que quiero aprender. Okay. No soy de ir a tomar cursos a algún lugar, sino aprovechar sí, tal cual. Sí. Y ahí empecé a meterme y a regarla, como dicen en México. Y a partir de esos errores aprendí muchísimo.
también con la otra, con Gula, como te comento, y cuando fundamos Batec, ahí fue cuando realmente dije, estamos preparados, o estoy preparado para hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Y en grande, levantar capital, que es dificilísimo, si quieres platicamos de eso, también es muy complicado y es un aprendizaje valiosísimo, que eso no te enseña en ningún lado. Sí, platícanos un poco de la parte de levantar capital. Bueno, eso es lo que pasa. Cuando empiezas a levantar capital no sabes por dónde empezar. Realmente no hay una preparación. Nadie te enseña. Nada. Sistema educativo, pues rara vez te enseñan a emprender. O te enseñan a realmente materializar esos sueños que tienes en metas y salir al mundo laboral programado, mejor dicho, de paso y no de que tienes que hacer una carrera en una empresa. Ya, cero emprendimiento, ¿no? Al menos en Argentina. En México sé que hay universidades muy buenas que sí te inculcan el emprender. Pero bueno, entonces mucho menos el levantar capital. El mundo del venture capital yo jamás lo había oído, muy por encima, y nos encontramos con ese gran problema de pues, ¿tú quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Por qué tengo que confiar en ti? ¿No? Esas preguntas, o no lo vas a lograr. Fue muy difícil los primeros meses. Para que te des una idea, Caro, le pitché a más de 300 fondos. Y entonces de esos 300 invirtieron nosotros entre Venture Capital y ángeles inversionistas 6. ¿Dónde tuviste esta motivación? Sí. No sé. No sé, porque algo que... Qué bueno que tocas ese tema. Antes... ¿Por qué no logré algo grande antes? Bueno, sí, todavía no siento que haya logrado algo grande, esto le falta mucho, Batec tiene que ser gigante, pero al menos ya es algo, ahí va. Pero, ¿por qué no logré algo antes en cuanto al tema startup o emprendimiento a este nivel? Porque lo otro es el negocio tradicional, el vives bien, creces, pero no es esto de impactar, que va más allá de la facturación, sino de impactar en el ecosistema. No era nada perseverante. Cuando no creía en mí. Tal vez mucha gente creía en mí, menos yo mismo. O sea, no, siempre tenía el síndrome del impostor, es que no sé esto, es que no sé el otro, que me falta esto, y capaz que ya lo tenía, pero no lo reconocía, no lo quería ver. Y me empecé a rodear de mentores, amigos, co-founders. Me empecé a meter por todos lados, ir a eventos de innovación, de startup, de tecnología, de venture capital y aprender, a preguntar. Por eso lo digo mucho, porque yo lo hago, pregunto todo, a veces estas cosas insólitas, pero asegurarse. Y entonces ahí fue cuando empecé a hablar con fondos y me encontraba con eso, de que es muy difícil que confíen en ti. El primer inversionista es el más difícil, ¿no? Porque es el que te da el voto de confianza y los demás ahora sí, ya me subo al barco. Pero sí es complicado. Entonces, ¿cómo consiguen este primer inversionista? Bueno, tengo una gran barrera que tengo que resolver, eso sí es inglés, ¿no? Entonces, que tengo que ponerme las pilas para la siguiente ronda, porque ya es en Estados Unidos y demás. Igual ahora te contaré algunas anécdotas. Y le escribo por LinkedIn a un inversionista de Estados Unidos, se llama Ali Jamal, del fondo First Check Ventures, gran tipo. Paso, le escribo por LinkedIn ahí un mensajito usando el traductor, porque sí, si le hablo palabras sueltas es un desastre, y que también después te contaré por qué. Y nos agenda un meet, ¿no? Entonces sumo a alguien del equipo para que me acompañe, ¿no? Porque me van a salir preguntas. Y literal fueron, no te miento, 5 o 6 minutos, rapidísimo. Y nos dice, me interesa, pero consigan un primer inversionista. Dije, y a las semanas nos inscribimos en una competencia que se hace en Club 51 en Torre Mayor, que es el clasificatorio para el Startup World Cup en Silicon Valley. Y ganamos, ¿no? ¿Y sabes quién estaba de jurado? Casualidad de la vida, Ali Jamal. Entonces estaba él y dice, bueno, ya, o sea, como que ya no necesito ver nada más,
yo soy el primero, ¿no? O sea no se iba a esperar eso. Entonces esas casualidades de la vida, increíble, ¿no? Porque él estaba en Estados Unidos, vive en Puerto Rico, y te lo encontrás de jurado en un evento que... Pero bueno, entonces yo creo mucho en esas cosas, en las energías, en visualizar, y obviamente con trabajo, ¿no? Pero que las cosas se van a dar cuando se tienen que dar. Y bueno, se dio él y ya te quitas un peso de encima, empiezas a creer más en ti y dices, si pude con uno, con los demás, con los que siguen, ¿no? Y seguir aprendiendo. Pero es muy complejo, porque realmente en Latinoamérica el mundo del Venture Capital tiene una visión un poquito conservadora, así decirlo, por no decir otra cosa, que realmente te piden métricas de una startup que está mucho más avanzada, ¿no? Y entonces te miden con diferente vara. Y entonces es muy difícil convencerlos de que lo vas a lograr, ¿no? O sea, tu hipótesis tiene que ser súper firme, ver founders súper seguros de sí mismos, que tenga diferenciadores muy concretos la solución, de por qué sí va a ser escalable, por qué el cliente te va a pagar lo que dices que te va a pagar, porque al principio son puras hipótesis, cómo vas a crecer a nivel global o en Latinoamérica, cómo vas a ganar partners, por ejemplo. En nuestro caso, hay un paréntesis, algo que yo siempre traje muy encima y que lo desarrollé bastante bien en otras empresas que te digo tradicionales, es el aprovechar el network de los demás, ¿no? O sea, sí, buscar distribuidores, ¿no? Resellers. Entonces me enfoqué en eso. Y hoy tenemos distribuidores en Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Brasil. Y eso creo que sí les gusta a los inversionistas, decir, pues cómo voy a crecer con poquito, cómo voy a hacer algo gigante, ¿no? Y entonces ahí fuimos afianzando con 300 pitch, pues el convencerlos, el mostrarte seguro y que el producto pues sí, iba a ser lo que es hoy, ¿no? ¿Y cuál sería tu mayor recomendación para los innovadores, para los emprendedores al entrar a esto? Es algo complejo que lo resuelves con creatividad. Entonces, si eres emprendedor innovador, tienes creatividad nata y esa creatividad incluye muchas cosas, ¿no? De realmente detectar un problema que no es un capricho tuyo, de decir, bueno, voy a crear esto porque se me antojó, sino que haya un problema, una necesidad gigante de $1 billón mínimo que tú puedas resolver y aportar ahí, ganarte un pedacito del pastel del mercado en alguna región. Otro tema es saber venderte a ti mismo, que también eso nos enseñan muy poco, ¿no? Que te digo, yo no confiaba en mí, me daba pena, entonces si ya vas a llegar con pena, pues ya estás mal, ya vas mal. Creer en ti, construir un buen equipo, tener un buen socio, son varios factores, ¿no? Saber comunicarte. Justo ayer tomé con mi suegro, que le encanta el mundo del emprendimiento también, y es influencer, después te cuento. Tomamos un curso de oratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me encanta mejorar toda esa parte de saber comunicarte mejor, expresarte, me encanta mejorar eso. Y veo que muchos emprendedores son muy penosos, tienen una gran idea, pero les cuesta comunicarlo. Entonces, si tú no puedes comunicarme tu idea y lo que estás haciendo, ¿cómo yo voy a...? Sí, es lo más importante. Sí, si no entiendo lo que haces, ¿cómo voy a invertir en ti, no? Sí. Y me pasaba al principio, en mi idea de inversión, las presentaciones eran un desastre. Solo yo entendía lo que estaba vendiendo. Entonces, realmente es eso, atacar un problema grande, tener una solución que sea escalable, ¿no? De que después pueda ser modular. Yo hablo mucho de eso, de que el producto tiene que ser modular porque va a ir pivoteando, va a ir cambiando la necesidad del cliente y tú te tienes que ir adaptando a eso y poder crecer el producto de una manera... Sí, conforme a lo que se vaya necesitando. Exactamente. Así que pues eso diría que es lo más importante, creo, la convicción y saber vender y venderte. Y ahorita nos comentabas que llegaste con 300 pesos a México. Dólares. No me tires tan abajo. ¿Cómo saliste adelante de eso? Bueno, soy muy agradecido a mis hermanos. Mis hermanos me dieron chamba en su empresa
y me encargué de toda la parte administrativa, por confianza creo nada más, porque no era mi expertise, ¿no? Diseño industrial. Siempre me ha gustado sobre todo. Y la parte comercial, empecé a meter comercial. Y ahí fui, digamos, desarrollándome en esa parte más, afianzando más esa parte de relaciones con la gente, aprendiendo de mis hermanos, aprendiendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y trato de eso también, de observar mucho, experimentar en cabeza ajena, como dice mi suegro, que para mí es un padre, aprendo mucho de él. Y realmente sí, pasaron muchas cosas en la familia que me hicieron cambiar esa manera de ver las cosas y empecé a crecer con mi esposa, que hicimos, aparte de una gran pareja, un gran equipo, trabajar juntos y nos independizamos, empezamos a emprender juntos, una cosa llevó a la otra y vas reinvirtiendo lo poquito que vas ganando, pero siempre aprendiendo de los demás. O sea, yo soy muy agradecido a mis hermanos, mi suegro, mi esposa, mi madre, toda la gente que me he encontrado en el camino, emprendedores. Y todo eso trato de volcarlo a lo que me gusta hacer, ¿no? Y así fue saliendo. Pero sí, fueron $300, ¿no? Entonces, si no fuera por mis hermanos, yo no estaría aquí, ¿no? Entonces, en Argentina, bueno, estaba la situación muy complicada, era chavito, entonces lo que ganaba lo derretía. Sí. Sí, era muy salidor, digamos. Y no veía la vida de la manera que la ves ahora, ¿no? Con el correr de los años cambia tu mentalidad, ¿no? Y eso ha sido, yo creo que, aprender de los demás. Buenísimo. Lo bueno y lo malo, ¿no? Pues platícanos alguna anécdota de todos estos años. Que tengas, la que quieras. Una anécdota de todos estos años. Bueno, esa es la de Startup World Cup, es muy, muy buena. Mira, te voy a contar algo que me dio mucha pena. Te digo que el problema es inglés, ¿no? Entonces, clasificamos a un evento en Emerge Americas Miami de innovación. Yo estaba confiado que me iba a ir bien y veníamos de ganar todos los pitches. Ahí viste que no hay que creérselas tampoco tanto. Y veníamos de ganar varios pitches y demás, nos había ido muy bien en esa parte. A mí se me da mucho eso, ¿no? Y entonces tocaba presentar en inglés. Digo, no pasa nada. Me prendo el pitch de memoria y listo, no pasa nada, lo memorizo. Y fui con Rebe, que es parte del equipo, ella se encarga de cultura. Le digo, me tenés que acompañar porque aparte van por un stand y demás. Necesito a alguien que hable bien inglés. Y tú eres la indicada, creo que me puedes apoyar y te voy a presentar. Cualquier cosa estás para salvarlo. Y no me imaginé que me iba a pasar esto, pero estábamos presentando. Yo empecé y he empezado re bien, todo de memoria. Y por ahí me quedó en blanco, así. No me acordaba que seguía. Así, literal. De la nada, sí. Y me puse rojo. Aparte había un par de startups que ya nos conocíamos y que me habían visto presentar pero en español y que habíamos ganado y todo. Y entonces te empiezas para abajo, ¿sí? Horrible. Y ahí me salvó Rebe y siguió ella. Pero me quedó como anécdota y como también perderle el miedo de que esas cosas te pueden pasar, ¿no? Y después, bueno, anécdotas te pasan todo el tiempo en el mundo del emprendimiento, ¿no? De tal vez con el producto, también cosas que tú pensabas que ya no servían y después por un error te encuentras de que lo puedes resolver con lo que ya votaste, ¿no? Eso nos pasó hace poquito ahora, una parte del producto. Pero después anécdotas chistosas, esa y la de Ali, que te digo, de que no te voy a dar dinero y me lo encuentro ahí y como te digo, no sé, tendrás que verlo cómo nos comunicamos porque es muy chistoso porque claro, yo el tema del idioma, me tengo que poner las pilas y ya no me da pena decirlo, porque al contrario, lo digo porque sé que lo tengo que mejorar, entonces para mejorar. Sí, entonces, pero sí, eso sería. Pues ahora te voy a hacer unas preguntas que te hicieron a través de nuestro Instagram. Para los que no saben, siempre a través de nuestro Instagram, que es @ilan_network, le pueden hacer preguntas a nuestro siguiente invitado. Esto me recuerda, si alguien los quiere encontrar, si quieren encontrar a Batec, ¿cómo le pueden hacer? Nos pueden encontrar en Instagram, estamos como batec_ai, y si no, la página batec.ai también.
y ahí nos pueden contactar si les interesa conocer un poquito más de nosotros, si quieren ver cómo podemos aportarle valor a sus empresas. Con muchísimo gusto, que de hecho han llegado varios leads a través de ustedes, y que muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Qué garantías pueden ofrecer a sus clientes de que los datos capturados por sus cámaras no serán utilizados o vendidos a terceros? Muy bien, bueno, por eso hay un contrato también. Dentro del contrato tenemos el acuerdo de confidencialidad, ahí se estipulan todos los términos y por supuesto los datos están protegidos. Trabajamos con Google, es uno de nuestros también que ha invertido en nosotros Equity Free. Aprovecho a comentarlo. Y todo está respaldado por seguridad de Google, en la nube de Google y con los contratos que te comento. O sea, todo está, y todo se puede ajustar en base a sus necesidades. Si quieren reforzar algo dentro de ese acuerdo, se refuerzan, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo se diferencian de sus competidores? Bueno, me encanta siempre esa pregunta porque es dentro de nuestras bondades están esos diferenciadores importantes, ¿no? Uno, que no utilizamos hardware adicional, es decir, aprovechamos las cámaras que tú ya tienes de videovigilancia y las convertimos en inteligente con nuestro software. Es decir, los competidores hoy en día utilizan un procesador, una mini computadora, la cual tiene una capacidad aproximadamente de hasta 8 cámaras de conectar para que funcione correctamente, y nosotros necesitamos eso. Entonces, el ahorro es inmenso, enorme. Estás hablando de una empresa grande que tiene muchísimas sucursales y un dispositivo de eso anda entre los $700 y $1000, algo bueno. Es un ahorro significativo. Y otro es que tú puedes configurar tus métricas, tus KPIs, los puedes ir editando en la plataforma. Entonces es muy personalizado también, llega el punto que podemos personalizar dependiendo de las necesidades de cada uno de los clientes. ¿Qué tan lejos estamos de que esta tecnología se use para predecir delitos antes de que sucedan? Sí es posible en algunas circunstancias, ¿no? Dependiendo del escenario. Tú tienes que, como toda inteligencia artificial, va aprendiendo a partir de patrones de comportamiento. Entonces, la tendrías que implementar realmente en un escenario donde tú ya lo tienes controlado y sabes realmente lo que está sucediendo y cómo lo estás atacando. Sí, puedes anticipar, por ejemplo, con las famosas block list, ¿no? Podemos, nosotros, por ejemplo, el proyecto ahora con banco, cargamos en nuestra base de datos los ID de la vectorización del rostro, ¿sí? Y generamos un ID. Si esa persona que cometió un delito que está en esa block list ingresa a otra sucursal, generamos una alerta en tiempo real y ya prevenimos. En ese caso sí se puede, pero después en casos de comportamientos por, no sé, por ejemplo, en un aeropuerto, ¿no? Si tú empiezas a querer generar una alarma, por ejemplo, ¿no? Una alerta por cada situación que ves sospechosa, es como cuando tú entras en paranoia, ¿no? Que te sientes perseguido por algo. Sí, se van todo el tiempo, ¿no? Ves alertas por todos lados. Entonces es muy fácil, que ese es el riesgo de la inteligencia artificial, generar falsos positivos en todo momento. Entonces, la respuesta es sí, dependiendo del escenario, si lo tienes controlado y conoces ese patrón de comportamiento o, por ejemplo, un rostro. ¿Qué opinas sobre las preocupaciones de que esta tecnología podría usarse para control social? Tal vez en nuestro caso no aplique, bueno, hay casos de cámaras en ciudades que ya tienen acceso a los gobiernos, ¿no? Y pueden traquear, en el caso de China, ¿no? Sí. Pero en Latinoamérica, por ejemplo, que sigamos el caso que nos interesa, de México y Latinoamérica, lo veo muy difícil y estamos lejos de eso. No hay que tenerle miedo a la tecnología, y además, si es para cuidarnos, pues ¿qué te preocupa? ¿No? Al contrario, agradécelo, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que hay que ser menos invasivo con la tecnología. Pero a nosotros nos preguntan eso, por ejemplo, en muchos eventos, pero se han preguntado todo lo que está grabando y escuchando de ti Alexa o el teléfono cuando permites instalar una aplicación. Sí, ya tenemos años con esto, pero la gente cuando es algo de cámaras lo hace más visual, lo hace... le da más miedo, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en una era que nos tenemos que adaptar, como todo cambio pues tiene sus partes positivas y negativas, como cada revolución, por ejemplo, la revolución industrial, o sea, la contaminación, por qué se ha generado, ¿no? Entonces, todo tiene lo positivo y negativo y hay que saber convivir con eso y hay que saber aprovecharlo y monetizarlo o que te aporte valor a ti en el día a día, ¿no? 100%. Hoy somos dependientes de la tecnología, no hay de otra, ya estamos ahí.
¿Han tenido casos en los que los datos analizados por su plataforma hayan resultado en decisiones estratégicas que marcaron una diferencia para sus clientes? Claro, sí, sí, de eso vivimos, Sí. de hecho, pero es muy buena pregunta, me sirve para vender. Pues por supuesto, el tema de detectar robo hormiga o de un colaborador que tú identificabas como de súper confianza y te das cuenta de que están coludidos para sacar productos a escondidas, pues bueno, eso es uno. Otro, de conocer realmente los comportamientos de tus clientes, ¿no? Por ejemplo, el caso puntual de Burger King aquí en zona Bajío, ellos no conocían cuántos clientes visitaban la tienda, cuál era el tiempo de espera máximo, por qué se iban los clientes, pues, por el largo tiempo de espera, ¿no? Robo de hormiga, desvío de efectivo en caja. Los datos te llevan a tomar muy buenas decisiones y, claro, si estás preparado, muy buenas, Sí. para poder ser más eficiente, para ahorrar, para ser más estratégico, porque hay que tener en cuenta que te permite Batek, aprovechando esta pregunta. Si tú te vas a los key users que pueden aprovechar nuestra tecnología, esos usuarios dentro de la empresa y tomadores de decisiones, pues tienes la parte de seguridad, por lo que ya hablamos, la parte operativa, pues también por todo lo que comentamos, la parte de marketing, porque tenemos demográficos, tenemos tiempos de atención, entonces puedes mejorar esa parte, y la parte de auditoría, nosotros llamamos auditoría inteligente. Hoy, por lo general, una empresa comúnmente lo que hacen, contratan una agencia de mystery shopper, ¿no? Y mandan... Sí. ¿Y qué pasa con el mystery shopper? No estoy en contra de eso, al contrario, te sirven esos datos, pero son mínimos, es un fragmento, una probadita de lo que está pasando en tu negocio, realmente, un breve fragmento. Imagínate tenerlo 24/7 con nosotros, ¿no? Sí, no, un cambio enorme. Exactamente, entonces tienes varios tomadores de decisiones que pueden compartir un presupuesto, ¿no? Entonces ese costo es muy bajo y pueden tener todo el valor que te estoy comentando. Entonces es muy rentable para una empresa y las decisiones que pueden tomar son grandísimas, ¿no? Para mejorar operación, crecimiento en ventas, eficiencia operativa, productividad, todo, seguridad. ¿Qué les dirías a las empresas tradicionales que ven este tipo de soluciones como una amenaza a su forma de operar? Si eres el dueño, pues estás equivocado, porque te vamos a ayudar. Y si el que está preocupado si se preocupa porque está haciendo algo mal dentro de la empresa, ¿no? Entonces, realmente no veo por qué te tendría que afectar. Al contrario, mientras sea para mejorar y eficientar, es positivo. Entonces, obviamente te vas a encontrar con tal vez gerentes, supervisores, que lamentablemente no estaban haciendo las cosas bien, porque no quieren, porque tienen un negocio dentro de ese negocio. Pasa mucho. La corrupción está a la orden del día en todos lados. El tema de ese robo hormiga dentro de las empresas lo estamos viendo muchísimo en grandes empresas y no se lo imaginaban. Entonces, si te preocupas, ya sabes que el que... Sí, el que nada debe, nada teme. Así que, pues, eso, ¿no? Y la última pregunta para acabar este episodio es: ¿qué sigue para Batek y qué sigue para Luciano? Te respondo la primera. Para Luciano, pues, formar una familia, es mi gran deseo, con mi esposa, pues cumplir nuestras metas personales que tenemos, somos un gran equipo, y con Batek, por supuesto, seguir creciendo, seguir posicionándonos en el mercado como lo hemos estado haciendo, seguir haciendo de Batek que sea algo gigante. De hecho, ahora tuvimos una muy buena noticia de Google, nos van a seguir apoyando y acompañando para hacer esto gigante, así que espero que eso se pueda concretar y, bueno, levantar la siguiente ronda, que no va a ser difícil, con éxito, para escalar esto cada vez más, tener más, afianzar los distribuidores que tenemos en Latinoamérica y pronto ya empezar a incursionar otras regiones, otros mercados. Pues Luciano, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Saludos a todos.